Muy buenas noches, amigos, amigas de todo el país. Siempre presentándoles a ustedes temas de interés nacional, de actualidad y algunos temas de actualidad continua. Hoy día justamente vamos a tratar un tema que es de actualidad, ha estado en los medios de comunicación los últimos días, pero sobre todo es de una actualidad permanente, de una actualidad, podríamos decir, continua. Se trata de las relaciones con uno de nuestros principales vecinos. Digo principales porque es un vecino con el que tenemos seguramente la relación de mayor conflictividad y es Chile. Pero no vamos a hablar del tema marítimo. Ese no es el tema del día. Sin embargo, de ello es un tema que igual arrastra un conflicto muy largo, centenario, más de 100 años en realidad, y se trata del tema del Xilala. El tema del Xilala ha estado en las noticias desde el año 1997 en realidad, un tema que había sido olvidado mucho antes, un siglo antes anteriormente al 97, porque así es Bolivia, así son las relaciones internacionales del país y así acontece con algunos temas que, si bien son apasionantes, como es el tema del Xilala, pero es triste darnos cuenta y tomar conciencia de que un tema de tan grande envergadura, de interés tan importante para el país, lo dejemos soslayado y prefiramos muchas veces enfrascarnos en peleas absolutamente improductivas políticas dentro del país. Hoy vamos a discutir el tema del Xilala, pero antes de eso queremos hacer una pregunta a nuestros amigos televidentes. Usted, amigo, usted, amiga, conoce el problema del Xilala, sabe cuál es el problema del Xilala, seguramente lo ha leído muchas veces, seguramente ha escuchado en la televisión muchas veces, pero en realidad los bolivianos ni en la universidad, menos en el colegio y menos aún en los medios de comunicación se tratan estos temas con algún grado de profundidad y ni siquiera profundidad, precisión. Simplemente voy a traer como definición el problema del Xilala a consideración de ustedes y de nuestros dos colegas aquí en el programa, Roberto y Rashid, para discutir en primer lugar la definición. Cuando tratamos de entender el problema del Xilala, después de haber hecho algunas lecturas sobre el tema, sin embargo de ser el tema complejo en muchos aspectos, es bastante sencillo, pues el problema radica en un elemento fundamental. ¿El Xilala es un río o el Xilala no es un río? Si el Xilala es un río, el problema tiene unas características totalmente diferentes, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista inclusive diplomático. Pero si el Xilala no es un río, y el Xilala, como dicen muchos pensadores, desde la perspectiva boliviana, es un manantial, o como inclusive lo definen mejor algunos expertos en el área, es un bofedal. Muchos dirán, ¿y qué es un bofedal? Para mí también ha sido una sorpresa encontrarme con este concepto, que por cierto no está en el diccionario de la lengua española, más bien es un concepto técnico que se encuentra definido en algunos diccionarios, reitero, del área de la ingeniería, pero se define en Wikipedia, ustedes pueden constatar esto en internet, y se dice así: bofedal, dicen, es un humedal de altura, o sea, muy importante, humedal de altura, porque justamente los bofedales se dan en la región altiplánica de Bolivia, del Perú, de la zona andina en general. Dice, bofedal es un humedal de altura y se considera una pradera nativa, poco extensa, con permanente humedad. Los vegetales o plantas que habitan en el bofedal reciben el nombre de vegetales hidrofíticos. Los bofedales se forman en zonas como en las mesetas andinas, ubicadas sobre los 3.800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas provenientes de precipitaciones fluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas. Pero ustedes dirán, ¿cuál es el tema? El tema es que si esto es un bofedal, es decir, el Xilala, las aguas no traspasan al otro país, al otro estado, que en este caso es Chile. Son propias de Bolivia,
se conservan dentro de Bolivia como en un globo, como en un container, y al ser estas propias de Bolivia y no traspasar la frontera con el país vecino, ya sea a través de un río o ya sea inclusive a través de aguas subterráneas, pues el tratamiento es totalmente diferente en el caso del Silala. En cambio, si es un río o si son corrientes subterráneas que pasan de un estado al otro, el problema cambia no solamente en la definición del idioma, sino en el concepto jurídico. Cuando las aguas son un río o traspasan subterráneamente de un estado al otro, estamos hablando de la utilización por parte de dos estados o más estados de aguas de un mismo río. Cuando hablamos de un bofedal, hablamos de la utilización de aguas por parte de un solo estado y ninguna obligación con el otro estado. Lo que ha ocurrido en el caso del Silala es que, de acuerdo al concepto boliviano, siempre históricamente fueron un bofedal, fueron manantiales, ojos de agua, como se dice, establecidos en la meseta andina del lado boliviano, pero aguas que nunca transcurrieron al otro lado. Solamente se las utilizó para traspasar la frontera boliviana hacia el territorio chileno a partir del año 1908. Y se traspasó esta frontera a través de instrumentos elaborados por el hombre, de canalizaciones establecidas por ingenieros chilenos, que a través de un permiso que obtuvieron, de una concesión que obtuvieron de la prefectura de Potosí, los ingenieros chilenos de la compañía de Antofagasta en Bolivian Railway Company, de la compañía de ferrocarriles de entonces, que transportaba productos de la minería boliviana hacia Chile, obtuvieron este permiso y construyeron una canalización para transportar el agua que estaba destinada a la empresa de ferrocarriles, particularmente para dar energía a las locomotoras de la época, de la empresa de ferrocarriles de la época. Entonces, el argumento boliviano se basa en un elemento fundamental. Dicen, aquí no hubo nunca, ni por subterraneidad, ni por encima de la superficie, el traspaso de las aguas. Este traspaso se dio a través de obras ingenieriles, a través de un permiso que obtuvo Chile de la prefectura de Potosí para traspasar agua con la finalidad de otorgar energía a través del agua a la empresa ferrocarrilera de Antofagasta y de Bolivia de esa época, una empresa inglesa, por cierto. Esa es la definición central y en base a esto hoy día discutiremos muchísimos aspectos de esta problemática. Cedo la palabra a quien quiera hacer una presentación de ella para a partir de esta definición discutirla o proseguir con otros temas emergentes de la misma. Ya, a ver, a mí me parece bien importante simplificar esto como has venido haciendo. A veces la gente cree que el tema de Silala es un tema casi irresoluble por lo complicado. En realidad, en lo jurídico podemos, como todo lo jurídico, complicar la cosa hasta que no se entienda nada. Voy a tratar de no ser muy abogadil y tratar de ser lo más llano posible para que se me entienda y ver que el problema realmente no es tan complicado como parece, pero tiene muchas aristas que vamos a ir desgranando poco a poco. Voy a tratar de usar un lenguaje bien sencillo. Básicamente el problema es si el Silala es río o es un manantial. Y por otro lado, si se trata de aguas subterráneas o no se trata de aguas subterráneas. En ambos casos vamos a tratarlo jurídicamente, va a tener unas implicancias jurídicas bien distintas, ¿no? La posición boliviana diplomática siempre ha sido decir jurídica, estas aguas no son río. El hecho de que no sean ríos significa que no se guiarían, no estarían regidas por los tratados de derecho internacional, sino más bien por los acuerdos a los que hayan llegado las partes. El acuerdo en este caso es el acuerdo que mencionabas hace un rato, el de 1908, entre la prefectura de Potosí y la empresa de ferrocarriles Antofagasta, Bolivia. Ese es un acuerdo y ese sería el único acuerdo que regiría este tipo de relación jurídica. Este acuerdo se protestó en el año... Bueno, primero, este acuerdo era hecho, como dijiste hace un rato, ¿para qué? Para que estas aguas tuvieran una utilización concreta. ¿Cuál es la utilización concreta? Que alimentaran a las locomotoras de vapor, ¿no? O sea, agua para el vapor de las locomotoras. Esa era la idea. A través de los años eso fue tergiversándose
En el año 1940 Bolivia ya denuncia y dice esto, el agua no se está tratando para la locomotora, de hecho creo que la locomotora no estaba ni funcionando en ese momento, y lo único que se está haciendo es, se está comercializando esta agua para Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calama, ¿no? Y dicen, esta no es la idea del tratado, lo denunciamos. En esas décadas se hacen unas cuantas investigaciones, no viene al caso en este momento, pero de hecho muy malas, porque cuando fue la comisión a investigar qué pasaba realmente con estas aguas, se equivocaron de vertiente y al final no se llegó a nada. Tan no se llegó a nada que eso se dilata hasta los años 60 y más concretamente hasta el año 97, del 96, en el cual se vuelve a denunciar esta situación. En el 97 llegamos a la conclusión de que, oye, estas aguas están regidas por este acuerdo entre la prefectura de Potosí y esta empresa. El objeto de este acuerdo no se está cumpliendo, por ende esta concesión se revierte y las aguas serán de Bolivia. Se revirtieron el año 1997. El año 1997 a través de un decreto supremo. Se revierte la concesión a The Bolivian Railway Company. Exacto. Antofagasta and Bolivian Railway Company. Exacto. Esa es la idea. Entonces, el decreto supremo para los curiosos es el número 24660, para los curiosos y generalmente los abogados, ¿no? Casi 21060. Casi, pero bueno, no es por 3000, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es la idea fundamental, ¿no? Esa es la idea fundamental. Entonces, eso, si es río o no es río. ¿Qué pasa si no es río? Si no es río, lo que decía, se regiría por el tratado entre partes que tiene que ver con a qué acuerdo han llegado. Y eso es nuestra interpretación. No tendrían derecho los países vecinos. Exacto. Es el punto central. Cuando es río que cruza fronteras, se rige por los tratados internacionales. Claro. Los tratados internacionales tienen varios principios. Uno, de uso equitativo de las aguas, de uso razonable de las aguas y de no causar daño unos a otros. El hecho es que tienen derecho. Existen derechos. Estados tienen derechos y obligaciones recíprocas. Además. Y en el caso, digamos, boliviano, cuando los que están arriba, en el caso de las aguas, tienen la obligación de no causar daño a quien no está pueden desviar debajo. el agua, Exacto. No pueden utilizar toda el agua. Es decir, por eso te digo, entre otras cosas, tienen derechos. Entre otras cosas. Claro. Lo principal es que las aguas naturales de curso natural y continuo no podrían ser desviadas de su curso natural y causar daño con ello. Claro. Es bien importante hablar de los principios, tal vez los digo demasiado rápido, pero es bien importante entender estos principios, ¿no? No causar daño, uso razonable, uso equitativo de las aguas. Y luego vamos a hablar de otra tanda de principios. Lo importante es que en caso de río tienen derecho. Ajá. En caso de que no es río y son aguas de Bolivia, no tienen derecho. Claro. Ese es el punto uno. Hay otro punto bien importante que es el que ahora está en gran discusión, que se trata de aguas subterráneas. Aguas subterráneas, un segundito, para acabar con este tema, ¿no? Aguas subterráneas. Las aguas subterráneas que luego salen por manantiales y se quedan en bofedales, que decías, y bueno, si no sé si las pantallas dan aquí, porque a veces bofedales, ¿qué son humedales en el altiplano? Mientras hablo, si la cámara puede, por favor, son sitios hermosos, son como pequeños oasis en alturas. En particular se trata de alturas pero son aguas que no corren en el altiplano, que no corren, que se quedan ahí, pero generan espacios verdes. Hay mucho bofedal en el altiplano. Por supuesto. Entonces, comúnmente por la precipitación o en la madrugada, cuando hay la escarcha, el rocío, se forman. Pero esto es mucho más, ¿no? Porque como se puede ver en este momento en pantalla, son como pequeños lagunitas donde hay una fuente de vida muy importante, ¿no? Donde ahí se alimentan los animales de la región. Pero es casi un microsistema. Sí, ¿no? Es casi un microsistema. A mí me gustaría explicar la parte técnica de esto para que todos puedan entender. Bien. Quisiera que empecemos por esta parte. Muchos de los bolivianos decimos, ¿y dónde está el Silal? ¿Dónde está? ¿No es verdad? ¿Dónde está el Silal? El Silal se encuentra en San Pablo de Lípez, que es la primera sección de la provincia Sur Lípez del departamento de Potosí. Si aquí pueden observar, ahí está. La ubicación se encuentra justamente cerca de la provincia Nor Lípez, casi en la frontera y cerca, por supuesto, a Chile. Esa es la ubicación real de donde se ubica el Silal. Bien, quisiera por favor a la gente que está controlando las imágenes
Si pueden poner, por favor, la primera imagen que dice manipulación de bofedales, que titula manipulación de bofedales. No, esa es cómo cruza la frontera, cómo está cruzando la frontera. Hay otra imagen que titula manipulación de bofedales, que es una vista igual en el Google Earth. Empezaremos a ver qué es esto. Exacto, ahí nace el Silala. Si ustedes pueden observar a la derecha de sus pantallas, se observa como una pequeña pera. Es justamente toda esa zona, lo que estaba hablando tanto Roberto como Ernesto, de un bofedal. ¿Qué es un bofedal? Es justamente una serie de regiones donde aflora el agua por diferentes razones. Se ha hecho una investigación científica a este sector. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De dónde sale el agua? Lo que se hablaba de las aguas subterráneas, que también hablan los chilenos, que pueden ser aguas subterráneas y por consiguiente, al aflorar este agua, pertenece y se hace un manantial. Si es que corriera. Ahora, aquí viene la explicación. Este sector que ustedes están viendo se encuentra en la región desértica del Quetena. Ahí no escurre agua de lluvia porque no llueve, que eso quede claro, ahí no llueve, ¿sí? No existen aguas de deshielo ni aguas de excedencia de lagunas que puedan infiltrarse en el subsuelo para originar acuíferos subterráneos, o sea, que no hay una corriente de agua interna, que eso quede claro. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde aparece este agua? Bien. Con esto vamos a demostrar que el origen del agua del subsuelo corresponde a la actividad aluvial por el escurrimiento de aguas fluvio-glaciales depositadas en las hondonadas del Quetena hace 10.000 años atrás. ¿Qué significa? Hay una bolsa, ¿sí?, que está ahí abajo, o sea que es estática, no corre a ninguna parte, que con el tiempo pues va aflorando el agua y como es más, las comisiones que han viajado por esta zona han podido ver que hay muchos sectores que se va secando. ¿Qué significa? Que este agua también está reduciéndose en su producción. En una de las, por favor si vuelves otra vez a esa misma, obsérvese cómo los chilenos dentro de una de sus tesis, los chilenos hablan de que los bolivianos teníamos totalmente desatendida esta región, porque no había un solo alma durante 100 años. Lo que debe ser cierto. Lo que debe ser cierto, ¿no es verdad? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Quiénes han hecho esas pequeñas acequias que estamos observando? Si no las han hecho los bolivianos, las han hecho los chilenos. Porque si no las han hecho los chilenos, las han hecho los marcianos. Punto. Entonces, tenemos que han empezado a unir una serie de bofedales, o sea, una serie de vertientes, de estos ojos de agua, los han empezado a unir, ¿sí?, para que se forme un manantial. A esto, si puede poner por favor la dirección, si pueden poner la fotografía donde se encuentra cómo el Silala pasa la frontera, como la anterior. A Dios gracias, en este siglo vivimos gracias al satélite y podemos tener las imágenes en tiempo real. Si ustedes pueden observar, la línea amarilla es la línea que divide Bolivia y Chile. Obsérvese, ¿sí?, la forma como está hecho el canal por donde corre. La parte superior es Bolivia y la parte inferior es Chile, justamente. Y obsérvese la línea recta con la que se ha formado. Pero eso ya es construcción humana. Es construcción humana. Eso no es. Pero aquí viene el elemento. Los chilenos dicen, ese es un río. Si fuese un río, primeramente, muy difícilmente tendríamos esa formación. Claro. Porque comúnmente el río deja un serpenteo. Sí, exacto. ¿No es verdad? El famoso meandro. Pero ellos no niegan que eso es construcción humana. Por supuesto, pero si tú observas alrededor de la construcción, es elementos elevados. Por consiguiente, el río no podría haber pasado por ahí, a menos de que tenga alguna fuerza especial antigravedad, ¿no es verdad? Por consiguiente, toda esta zona ha sido construcción humana. Por consiguiente, la tesis boliviana es correcta cuando se agarra y se dice, los bofedales del Silala
que en realidad no existen, o sea, no existe río alguno, o sea, no es de que si existe río o existe manantial, es simplemente una acequia que han creado. La posición boliviana es bien extremista, ¿no? Porque te parte el principio de que ni una gota de agua traspasa la frontera. Y es verdad. Como decías tú, está casi bajo un globo. Querido, es verdad. No, por eso, pero quiero que quede clara la idea. Eso es verdad. Porque el momento en que transcurriría agua, ya no, pues ya entraríamos a la otra tesis. ¿Por qué razones? Pero no necesariamente. O sea, si nosotros estamos con la tesis radical, y me parece correcto que estemos con la tesis radical. Porque es la científica, es la técnica lo que pasa es que comprobarlo. Se han hecho estudios, bueno, obviamente de parte de los chilenos, y dicen esas aguas, inclusive antes de que se haga ningún tipo de canalización, por naturaleza, dice, porque nosotros estamos más abajo, esas aguas chorrearían. Te quiero mostrar. Eso, pero lo demuestran de cierto modo. Entonces, pero un segundito, para que pueda ayudar a lo que estás hablando. Eso tampoco necesariamente rebatiría la tesis boliviana. ¿Por qué? Porque seguirías hablando de aguas que no son ríos. O sea, no estarían... Ese es el tamaño, mira. Ese es el tamaño, pero ojo, que esto ya son aguas que han sido encauzadas. En su naturaleza, el Silala son pequeños manantiales que van uniéndose. Su única unión es en forma de bofedales. Estos encauzamientos, este es el encauzamiento ya. Ahora, que han sido unidos. Pero este es un tema que no puede escaparse. Yo creo que este es un tema bien importante para la discusión. La posición boliviana es radical. Sí. Este es un globo encerrado y el agua no pasa, no baja, no traspasa, no nada. La posición intermedia, es decir, podría pasar subterráneamente, Ahora, pero hay un problema jurídico ahí. Sí. Si bien Bolivia no es suscriptora de la convención del año 1967 sobre aguas, ¿no 97. Del 97 sí. Sobre aguas, que no son aguas navegables, ¿no es cierto? Sí. Si bien existe una convención, sí. Y esa convención define como los términos empleados en la misma, y dice el curso de agua, ¿no? Y define el curso de agua y dice, por curso de agua se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas, sí. Que en virtud de su relación física constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común. Entonces, ya si deslizamos a esta definición de una convención, que es cierto, no somos parte de ella, ¿no es cierto? Pero ya entraríamos en desliz también la tesis boliviana, porque sería parte de un curso de agua que haría de un conjunto unitario que sin duda alguna tendría que ser compartido por las dos naciones. No necesariamente, porque, a ver, en la definición esta dice a la letra, constituye un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común. A una desembocadura común. Ese no es el caso necesariamente de las aguas del Silala, en donde salen pero ya manantiales. Una gran parte de la definición en contra tuya. Pero porque no ahora fluye a una desembocadura común ahora por la obra del hombre, ¿no? Entonces la tesis boliviana era que eso no ocurría, iba o a bofedales, y en la tesis más laxa, que sí se escurriría a muchos sitios, entre ellos inclusive podría traspasar la frontera. El hecho de que traspase la frontera no lo convierte en río y no lo convierte no entra dentro de esta definición, sino sigue siendo agua mera, acuíferos que se llaman. En el sistema de acuíferos jurídicamente no está desarrollado jurídicamente en el planeta de una manera aceptable en este momento. ¿Cómo se está manejando el tema de acuíferos en las distintas fronteras internacionales? Se entiende que hay más o menos 380 acuíferos entre fronteras en el planeta. Para que tengan una idea, se entiende que hay como 360 ríos entre fronteras en el planeta. 60 de esos acuíferos, de los 380 y tantos que estoy diciendo, están en Sudamérica. Son básicamente las agua debajo de la tierra. Los aguas subterráneas. Que fluyen de un lado al otro. Exactamente. Que podrían fluir de un lado a otro. No necesariamente fluyen de un lado al otro, depende que haga el agua. En cualquier caso, son aguas debajo. Tienen unas características y que se comparten entre dos estados. Esa es la idea. Pero, cubren las dos fronteras. Ese tratamiento está en pañales a nivel internacional, ¿no? No hay acuerdos en este momento internacionales de la envergadura del tratado de la Convención de 1997 que hablabas. En ese sentido, ¿cómo se ha manejado hasta ahora? ¿Cómo se están manejando el tema de los acuíferos? Los casos más importantes, entre ellos hay uno entre Estados Unidos y México, pero básicamente manejado ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel estados, de un estado de México con un estado Esto es parecido al problema del gas entre Tarija y Chuquisaca, pues, ¿no?
Es exactamente, muy bien. Es exactamente Gracias por dar eso. El problema de eso, a lo que voy es, aunque sea el hecho de que sea acuífero, no lo convierte en río y no lo baja, no lo mete, perdón, al tratamiento de la Convención de 1987 u otras convenciones, que es cierto que no están suscritas a ella, sino que entraría dentro de lo que es el derecho por costumbre. En este momento ya hay tendencias en el derecho internacional de cómo se trata el tema de los acuíferos. En resumidas cuentas, hay unos cuantos de los principios que están incluidos en la Convención de 1997, que es la más importante de tratamiento de agua, que se están aplicando de manera constante en el tratamiento de acuíferos internacionales cuando cruzan una frontera. Pero pocos. Entre ellos el más importante es el hecho de que se tengan que prestar información el uno al otro. Más allá que prestarse información y compartir información, la obligación de generar información. Y por resoluciones de algunos de los tribunales internacionales, no solamente eso, sino que cuidar el medio ambiente. ¿Por qué es tan importante el tema del medio ambiente? Podrían utilizar esas aguas. Ambas podrían utilizar esas aguas, pero... O sea, con ese argumento, si fuera un acuífero, aquí tendrías esa opción. Pero hay una cosa, mis queridos amigos. Esa opción, pero habría que, como te digo, no hay una convención en este momento que tratara el tema. Tendríamos que llegar a un acuerdo. Por supuesto, aplicando los principios de derecho internacional. Bien. Está claramente eso, ¿no es verdad? Pero acá ha dado algo muy importante, Ernesto, cuando hacía la comparación, el problema que tiene entre Chuquisaca y Tarija con la famosa bolsa de gas, ¿no es verdad? Que se comparten entre las dos naciones. Lastimosamente... Departamentos, perdón. Seguimos en autonomía. Un lapsus. Uno de los elementos fundamentales en esto es de que este bolsón de agua, que es directamente de la actividad fluvio glacial de hace 10.000 años, es estacionaria y no comparte su bolsa con Chile. Por consiguiente, es simplemente estática. Parte número uno. Pero eso no se llega a saber con certidumbre en este momento porque no se han hecho los estudios adecuados para saber hasta dónde llega. Ahora, hay lo siguiente. Nos están pidiendo un corte. Siempre en tu turno. Sí, siempre en mi turno. Y después me dicen que no los dejo hablar, che. Volviendo a la definición boliviana. No, y sería el tema que yo me apoyo mucho en la parte técnico-científica, ya, por la misma geografía que se tiene y dónde están los bofedales, con la distancia de dónde se nace, de dónde se hace la conexión de estos bofedales para que terminen en Chile. Si el bolsón fuera demasiado grande, que eso vendría a ser lo que decía Roberto, podríamos encontrar en otras zonas otros afloramientos también de la misma, cosa que no existe. Solamente existe en una zona, la cual ha sido completamente manipulada por el hombre, canalizada y sacada hacia Chile. Por consiguiente, desde mi punto de vista, la posición chilena es totalmente errónea, ¿sí? Y la postura boliviana, técnicamente y científicamente, se la puede demostrar de que este agua absolutamente no son aguas internacionales, ni en su principio, ni en su final. Ahora, es simplemente boliviana. Dos anotaciones importantes, ¿no? En realidad, este tema salta a la luz pública el año 1997, como dijimos. Desde 1908, salvo una observación que anotó Roberto en 1940 y una segunda en 1962, este tema prácticamente no existía en la agenda boliviana, menos en la agenda de las relaciones con Chile. Este no era un tema conocido. En 1997 aparece un artículo en el periódico Presencia, y hay que dar a quien, o sea, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Este era un artículo que lo publicó el ingeniero Antonio Basoberri, que además es autor de un importantísimo libro al respecto de este tema. El mito del Silal. Entonces, que lo convirtió en libro. Entonces, obviamente, la lectura de este artículo generó una controversia muy grande en el país
y en el gobierno de ese momento, que era el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A raíz de eso, del artículo, imagínate tú, la Cancillería toma cartas sobre el asunto. Y una de las primeras cosas que hace la Cancillería para entender el problema es tratar de descifrar lo que estamos discutiendo hoy día, y para ello contrata una consultora, que era la consultora Gómez García. La consultora Gómez García hace un estudio, no sé cuán profundo o cuán idóneo, pero es el único estudio con el que se cuenta en este momento, y ese estudio de la consultora Gómez García llega a las conclusiones, a las mismas conclusiones, o muy parecidas por lo menos en su naturaleza y en su fondo, a las del ingeniero Antonio Basoberri, que son las que estamos discutiendo hoy día. Lo del Bofedal, y que son acuíferos de hace 10.000. Lo importante para Bolivia es una no bolsa. Es río, es así de sencillo, digamos. No es ni río, ni es yo manantial. estoy tratando de deshilar un poquitito más profundo el hecho de decir, aunque digamos que eso es profundo, que hay aguas subterráneas que llegaran a cruzar fronteras, eso no llega a implicar todavía que esas aguas están tratadas por un convenio internacional. Pero nos complica un poco más. No nos complica, pero lo que voy es hilar un poquito más fino. Pero lo genérico es río o son... es bofedal. Ahora, yo quiero... O sea, porque al final entonces, es un bofedal que se lo convierte por la mano del hombre en un manantial. Entendido, o sea, el tema, en una sequía. Yo creo que la gente ya lo ha entendido a estas alturas, ¿no? Entendido el tema, hay un par de aspectos muy importantes aquí. Uno es, ¿de dónde nace lo que decía el ingeniero Basoberri, el tema del río? Y es bien interesante ver esto, porque el mismo Basoberri lo trata en su libro, cuando rememora los tratados de paz. Te voy a dar la imagen, en los el tratados mapa chileno de 1904, por favor. Se utilizaron mapas que habían sido dibujados justamente por Chile. Sí. Y en esos mapas aparece... Ahí tienes el mapa. Claro, y en esos mapas que aparecen en Google, en esos aparece el río Silala. O sea, el dibujado. Dibujado, trazado el río Silala, ¿no es cierto? Y todavía Basoberri dice, lo trazan en otro lugar, o sea, donde no hay nada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese es, según Basoberri, esto fue hecho a propósito. Ahora, yo no sé si fue hecho a propósito o no. El hecho concreto es que no había río. Bueno. Nunca hubo río, no hay río, y no hay por dónde argumentar la teoría. Yo he leído tesis en la investigación en Internet, donde la tesis que esgrimen los chilenos se basa completamente en el concepto de que siempre ha habido un río. Sí. Entonces ellos ya ni siquiera hablan de las construcciones, para ellos son accesorias, es como más o menos encauzar un río o reencauzarlo para un fin específico, ¿no? Pero siempre la tesis chilena parte de que aquí había un río, ¿no? Yo creo que hay un tema que es la confesión de parte, ¿no? Lógico. El hecho de que haya el convenio. Lógico. Si hubiera habido un río, ¿para qué convenio? Ya tenemos el derecho internacional. No solamente eso, sino que también con la presidenta Bachelet, ellos aceptaron pagar. O sea, si es algo internacional. Ahí que debemos concluir el programa de hoy día, claro. Pero es cierto, o sea, yo digo dos cosas jurídicas fundamentales. Una, que la resaltó Roberto, y dice, si hubiera habido río, no tenían por qué pedir permiso ni a Bolivia ni a Potosí para construir nada. Y tampoco decir que te voy a pagar. Lo que tampoco decir que te voy a pagar. Déjame terminar este punto. Ha sido una concesión hecha por la prefectura de Potosí. Sí. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué facultad tiene el prefecto de Potosí para dar una concesión internacional a una empresa extranjera? No tiene ninguna facultad para hacer eso. No la tenía en la Constitución de 1908, no la tiene en la Constitución vigente hoy día, y no la tuvo nunca en ninguna Constitución boliviana. Un prefecto de departamento, por más que sea un país federal o por más que sea un país autonómico, que en ese momento no era ni lo uno ni lo otro, la Constitución política del Estado actual tendría un problema serio. Pero seriosísimo, no podría hacerlo. Lo pondrían en un juicio de traición a la patria y lo meterían a la cárcel hasta sus últimos días, porque no puede hacer eso un prefecto de departamento ni un gobernador. Inclusive en un país federal tendría problemas haciendo una cosa así un gobernador de un estado. Entonces no tenía ninguna, y realmente si se impugnara esa concesión tendría éxito absoluto. O sea, fuera anulable, es nula de pleno derecho. Ha usurpado funciones. Ha usurpado funciones totalmente. Ahora, y la compañía sabía que estaba usurpando funciones. No, por supuesto. Lo que pasa es que no era la primera concesión que se daba, ¿no? Todo esto nace de tiempo antes, de 1800, desde la época de la invasión de Antofagasta, especialmente después, cuando ya se hizo la tregua hacia el año 1889.
hay varias concesiones, ¿no? Hay varias concesiones que se dan justamente para el tema minero, ¿no? Todo lo que son las empresas mineras se hacían con, aquí veo los nombres de los ríos que no los controlo, concesión de aguas del Cebollar, Polapi, Palpana, Ujira Grande y Puquíos. Son muchos los ríos o muchas las aguas que son objetos de estas concesiones para alimentar a las minas, ¿no? Entonces no sería lo primero que se ha hecho, por eso se lo ha hecho sin tanto problema. En ese momento decían, bueno, hay que hacer una concesión. Acuérdate que una de las empresas que manejaba esto era la Huanchaca, ¿no? Entonces eso... Pero te muestra un estado debilísimo, ¿no? Totalmente. O sea, hablemos de centralismo y esta es la ironía más grande del centralismo. O sea, ¿de qué centralismo hablamos cuando el prefecto de un departamento hace concesiones internacionales? O sea, centralismo cero. A lo que quiero decir, pero estás hablando de Aniceto Arce y compañía, ¿no? Gente que manejaba, tenía una importancia demasiado fuerte, ¿no? Aparte que estábamos saliendo de una guerra. Estábamos saliendo de una guerra y habían presiones internas también. Y muchos han sido vendidos al área. Y también ten en cuenta la época, ¿no? Entre 1884 hasta 1904, el estatus de todo el ex departamento del litoral no era como el estatus que tenemos ahora, que ya no hay departamento litoral. Ese momento era un momento de tregua, ¿no? No había tratado todavía. No había tratado, estábamos en veremos, ¿no? Y ya tenía teóricamente la posesión Chile, pero estábamos todavía en veremos. ¿Cuántos años pasan de eso? Desde 1884 hasta 1904, son 20 años. Ahora, aquí viene una cosa. El ingeniero Basoberri, cuando hizo su estudio él seleccionó más de 80 mapas, tanto bolivianos como chilenos, desde 1879 hasta 1904, donde no existe el río. O sea, no hay el tal Silala. No, es que nunca hubo, ¿no es verdad? río, Entonces, aquí viene pues eso que se dice, que tan jocosamente a veces decimos, ¿no? Es más peligroso que chileno dibujando mapas. Esta es una de las razones. Sí, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? que es bien importante también, porque entre abogados, o sobre todo entre personas que no somos abogados y abogados, generalmente hay una relación que dicen, los abogados suelen decir, le ponemos cualquier nombre a las cosas y corren, ¿no? Es como que engañaras dependiendo del nombre que le pones a un acto jurídico. Eso es falso, ¿no? Es cierto, inclusive en el Tratado de 1904 y en otros documentos bolivianos se menciona a las aguas del Silala como río. Claro. Habría una metida de pata y cualquiera diría, hay una metida de pata, entonces ya has perdido un derecho. No, ¿no? O sea, como decían las abuelitas, el gato, aunque nazca dentro del horno, no es pan, es gato. No, eso me hace, es como esos señores que andan con su carnet de identidad y dice soltero, creen que son solteros porque en su carnet dice soltero. No es así, pues. Claro, no es así, o sea, basta ir pues a recibir y ver. No te convierte en soltero, ¿no? O muchos vienen y te dicen, no, soy soltero en Bolivia porque me casé en Estados Unidos. No eres soltero en Bolivia. Esto es lo mismo. Lo mismo, ¿no? El gato es gato aunque nazca dentro del horno, no es pan. Aunque tenga sticker y diga perro, no es perro, es gato, ¿no? Y aquí es lo mismo. Se ha firmado un tratado donde... Puedes llamarlo río, las veces habla de río Lauca, de río... Hay un error. Silala, pero no es río. No es río, ¿no? Y basta un estudio técnico para demostrar que no es río, ¿no? Claro. Y hay formas de hacer los estudios técnicos históricos, ¿no? Ahora, muchos los chilenos se agarran en lo que han dicho algunos de los cancilleres. Uno de los que tal vez más se agarran los chilenos es la metida de pata que hizo Araníbar. Cuando agarró y dijo, no tenemos ningún problema, son aguas internacionales. Los chilenos saltan y se agarran de ello, y pues ahí empiezan los grandes conflictos. ¿Y eso qué nos demuestra una vez? Con el jefe de la diplomacia boliviana. Y ojo que el jefe de Estado en ese momento, que era Sánchez de Lozada, fue claro cuando dijo, esos son bofedales. Claro. Eso lo dijo el jefe de Estado. Él inició el problema. Por eso, el jefe del Estado. Claro. Sin embargo, su tercero en este caso, contradice la tesis y dice, no tenemos ningún problema. Entonces, habría que investigarlo al señor qué intereses tiene con Chile, porque nos ha puesto en un grave conflicto que actualmente los chilenos utilizan ese argumento como un argumento de voz legal del Estado Nacional. Aquí tengo en uno de los documentos de defensa de Chile justamente sobre esto, y que justamente lo toman a él como bandera para decir, él mismo dijo, él ha dicho. ¿no? Pero otra vez, como dice Roberto, no es que lo diga él o no lo diga otro, o sea, el problema es, ¿era río o no era río? Y es un problema científico, y no es un problema jurídico, ¿no? Ni podríamos echarle la culpa a Araníbar del problema. Claro,
es río o no es río. Y si no es río, no está bajo las convenciones internacionales y se trata de otro es de modo, día ¿no? o es de noche, no importa lo que diga el abogado, es de noche, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, ese es el tema. Y bueno, otro tema que me parecía muy importante, que lo tocaste, Rashid, es el tema del cuasi acuerdo al que se arriba durante este gobierno. Sí. ¿No es cierto? Tema muy importante. O sea, el año 2007, la presidenta Bachelet casi llega a firmar un convenio acordando con el presidente Evo Morales para la utilización del Silala, con denominador de río o con denominador de bofedal o de manantial. Ya estaba en puertas un arreglo en el que se iba a pagar realmente dinero a Bolivia por la utilización de las aguas del Silala, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, el gobierno chileno aceptaba indirectamente de que eso no es río y le pertenece a Bolivia y hay que pagar nomás. Bueno, alguien dirá, eso es más o menos como lo que hizo el exministro Araníbar. Es más o menos lo mismo. Sí. Pero siempre estamos hablando de una verdad científica. No era un río. No era un río. Ese es el tema de fondo, ¿no? Ahora, en lo que nos resta del programa, a mí me parece muy importante discutir en base a, bueno, primero introducir de contrabando un tema que amerita ser introducido. Este año se han cumplido 50 años desde la ruptura de relaciones con Chile, digamos la primera, que ocurrió el año 1963 y ocurrió a consecuencia del desvío de las aguas del río Lauca. Exacto. Que ese sí es río, pero el pecado de Chile no es la utilización de las aguas del río Lauca, sino el desvío de las aguas del río Lauca para su posterior utilización. Que además en el derecho internacional eso sí contraviene. A ver, que la idea de de los flujos de agua naturales y continuos es que no los puedes desviar, ¿no? Claro. Esa es la idea fundamental. Que se mantengan en su cauce natural. Que se mantengan en su cauce natural. O sea, puedes hacer y utilizarlos racionalmente. Pero sin alterar su curso natural. Claro. Esa es la idea de las... Pero tiene que ser cauces naturales y continuos. Ese era otro tema que había que mencionar aquí, pero voy un poco para atrás. El hecho de que sean manantiales y derramen hacia Chile no ocurría de manera continua, es lo que decía también los estudios internacionales, y eso lo saca también de las convenciones internacionales porque no son continuos, ¿no? Otro tema, y me desvío otro poco igual, aunque ahorita hablamos del tema de las relaciones internacionales, hay daño, ¿no? Aunque no estés dentro de las convenciones internacionales, ya decía yo que en el derecho internacional, en las costumbres que se están, en las tendencias que se están generando en el tratamiento de las aguas subterráneas, se están aplicando muchos de los mismos principios que se utilizan que se utiliza en la convención. Espero que la imagen esté saliendo bien y no sea como la que estoy viendo en este momento. Bueno, sí. Que se utiliza en la convención, las convenciones de manejo de agua generales, que son el no hacer daño. En este momento hay perjuicio. Hay perjuicio, ¿por qué? Porque esas aguas deberían estar en los bofedales. Los bofedales dan un microclima verde, dan vida. En este momento no hay bofedales. Se está derivando toda esa agua para el río y se pierde todo ese microclima. O sea, hay daño. Por un lado eso, pero por otro lado hay que recordar que Bolivia, después de haber revocado la concesión, procedió a hacer una licitación que la ganó la empresa Dutec. Exacto. Esa empresa tenía como labor utilizar las aguas del Silala para fines de interés nacional. Sin embargo, eso no ha acontecido. Nada. Y no ha acontecido justamente por una palabra sencilla, temor. O sea, no se han atrevido a intervenir los de la empresa Dutec ni a cobrar a Chile por la utilización de las aguas, ni tampoco a utilizar en otros proyectos nacionales con fines de los intereses de nuestro país. Estamos en el año 2013. Se ha estancado. Se sigue manejando de un modo temeroso este tema. Exacto. ¿No? Ahora la prefectura de Potosí dice vamos a utilizar las aguas del Silala en un 3 al 5%. No, pues, hasta el siguiente año al 50%. Ya calculan que para el 2015 van a ser, salió antes de ayer en el periódico, el 100% de las aguas. Poco, para que no se enojen. Para que no se enojen. No, pues es que ese es nuestro problema como país. No tiene sentido jurídico. Exacto. No, y aparte ese es nuestro problema como país. Siempre andamos con el temor. O sea, como que el perro del vecino nos está ladrando o está empezando a gruñir. Pero también tenemos razón, porque imagínate también que se enojen, ¿no? Pero claro, es parte de la realidad. Es que hay una cosa, es que somos dos naciones, ¿no? Que no podemos entrar en temores, yo considero así. ¿A dónde estoy yendo yo? A propósito, quería provocar con esto,
es a lo siguiente, ¿no? Y voy a, si discutamos estos últimos minutos del programa, un tema que me parece fundamental. Después de leer el problema de Xilala, por lo menos yo he llegado a un convencimiento. Bolivia parte del principio, desde la época del Lauca, de que como han desviado los aguas del Lauca, los vamos a castigar a los chilenos. Y castigarlos significa no vamos a tener relaciones. Exacto. No vamos a tener relaciones porque han desviado los aguas del Lauca. En protesta, no hablamos con ustedes. Como no hablamos con ellos, no tenemos relaciones diplomáticas, entonces siguen utilizando los aguas del Lauca. Siguen regando el Valle de Azapa. El desarrollo del norte chileno es en base a las aguas del río Lauca, a las aguas del Xilala, a las aguas del Mauri, y nadie dice nada porque, por supuesto, ¿cómo vamos a decir si no tenemos representante diplomático? Estamos enojados. ¿No? Estamos muy enojados, entonces no. Entonces nos vamos a enojar hasta que nos den mar, ¿no? Entonces, como no nos van a dar mar, y ya nos han dicho en todos los idiomas, porque no solo en castellano, en todos los idiomas han dicho que no nos van a dar mar, entonces no vamos a tener relaciones. Mientras tanto, se utilizan las aguas del Xilala, se utilizan las aguas desviadas del río Lauca, del Mauri. Nuestra relación comercial con Chile es cualquier cosa, porque empecemos por el contrabando y nadie las mueve. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. La tesis boliviana de no tener relaciones con Chile me parece muy no está dañando a Chile, está dañando a Bolivia, pues mucho más que a Chile. Eso me recuerdo a un profesor de economía que cuando hablábamos de libre mercado decía, claro, si uno de los países adopta una posición proteccionista y pone toda clase de trabas al comercio, generalmente los otros países, es una reacción tonta, pero hacen lo mismo, ¿no? Es como decir, voy a poner problemas en mi propia frontera, ¿no? No tiene sentido. La muralla más grande. Ponla tú, digamos, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto, y me parece muy interesante, y es un mensaje al gobierno, sea este gobierno o sea cualquier gobierno de turno. Yo considero que los temas internacionales, sobre todo con este país que es tan conflictivo, tienen que tratarse cada tema por separado. Pero además, Rashid, yo te digo una cosa, reflexionemos otra vez nuestros gobernantes, porque son los que nos representan. Estados Unidos ha tenido un enemigo durante décadas. El principal enemigo de Estados Unidos era la Unión Soviética. Correcto. ¿En qué momento se han roto las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Nunca. No, nunca, jamás. Que saber qué pasa al otro lado. Inclusive llegaron a ser amigos en un momento entre Stalin y el presidente de Estados Unidos. Toda la carrera espacial la hacen juntos. Por supuesto, se ha hecho todos juntos, y sí ha habido competencia, sí ha habido diferencias. Casi se ha llegado a una guerra mundial el año 61, en fin, todo eso lo sabemos y está escrito en la historia, pero nunca se ha dejado de tener relaciones entre las dos potencias más grandes del mundo, enemigas en su momento. Y no solamente habían relaciones diplomáticas con embajadores, había lo que se llamaba la línea roja. Una línea directa. ¿No? Claro, una línea directa. Para que el momento en que sea absolutamente necesario, porque se estaba apretando el botón de la destrucción total, se pueda alzar el teléfono y llamar al Kremlin o llamar a Washington. Entonces, es pues absolutamente inenarrable. No tengo adjetivos estúpidos, lo poco que puedo decir sin pecar de una grosería del tamaño monumental, pero realmente no tiene ningún sentido diplomático, no tiene sentido común el no tener relaciones con un país como Chile, aunque este fuera definido por Bolivia como enemigo. Correcto. Porque reitero, China y Estados Unidos han tenido relaciones, no tuvieron muchos años. Lo que tiene que quedar claro es que el hecho de decir tener relaciones no significa pues ser amigos. No. Para nada. Para nada. Simplemente saber qué está pasando al otro lado. Es igual que tu vecino, ¿no? Si tu vecino, Diego, está haciendo una pared, por mucho que no te caiga bien, tienes que tener relación, porque, oiga, joven, se me está cayendo el ladrillo, en este momento, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿hay relaciones entre Estados Unidos e Irán? Hay. Claro, hay. Siempre han habido. Hay. Hasta el momento Estados Unidos tiene relación con todo el mundo, por mucho que le votes a su embajadora. Pero estoy trayendo a colación estos ejemplos, porque nosotros estamos en una política de descolonización. La descolonización en Bolivia significa muchas cosas: tratar mal a los turistas que nos traen dinero al país, romper relaciones con todos los que no nos gustan, y es exactamente lo contrario que tenemos que hacer. Tenemos que tratar bien a los turistas porque traen dinero a Bolivia, y ojalá vengan todos los turistas a este país, y sabes que tenemos que tener relaciones con todos los países, hasta los que conceptualizamos como enemigos. Porque los iraníes también tienen relaciones con Estados Unidos y les venden muchísimas cosas, entre otras petróleo. Todos esos países, Irak, tienen relaciones con Estados Unidos. Por Dios,
este es un mundo de enemigos donde los enemigos tienen todas relaciones diplomáticas, porque es a través de estas relaciones que uno empieza a beneficiarse. Correcto. Y allá donde hay diferencias existirán y pervivirán las diferencias, pero donde tienes que conversar, como en el caso con Chile, tenemos urgencia de conversar, no podemos tener la ceguera. Y este es un pecado compartido entre la derecha y la izquierda. Sí, señor. Ambos son ciegos, porque no sé si es izquierda. Y además hay que tener claro que el hecho de tener relaciones no significa que no puedes tener un juicio con ese país. Por supuesto. ¿No? O sea, en este tema podríamos ir ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en la Haya. Podríamos si nos damos cuenta, relaciones, no pasa nada, ¿no? Además, si nos damos cuenta es, no me das mal. Tienen relaciones. Un tremendo juicio. El tema marítimo, claro. O sea, de la frontera marítima. Lo que yo propongo y aporto lo que tú dices, Ernesto, es justamente eso. O sea, dejarnos de lado nuestra enemistad profunda y empezar a ser diplomáticos en sentarnos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque son temas que nos corresponden a nosotros, a los ciudadanos, y son nuestros intereses económicos finalmente. Porque a través de eso podemos llegar a negociaciones futuras de justamente el objetivo máximo es obtener el mar, tener salida soberana al mar, etcétera, etcétera. Pero tenemos elementos que en este momento nos están apretando el zapato, que es el Silala, que son las aguas del río Lauca, que es del Mauri. Son elementos que parece que solamente el mar nos interesa y lo demás lo dejamos. Sin embargo, estos tres elementos que acabamos de hablar, a Chile le está dando grandísimos ingresos económicos. Con Chile tenemos esta agenda de los 13 puntos, ¿no? Pero se tratan esporádicamente en las condiciones mixtas. Aquí el problema, yo estoy de acuerdo, hay que tratarlos de manera integral. Sin embargo, como este programa estamos tratando el tema del Silala en concreto, yo realmente digo, a quien le corresponde en este momento plantear una demanda si tuviera un problema y encauzar esto por la vía judicial, es a Chile. O sea, nosotros ya hemos roto la concesión, ya se quitó la concesión. Pero siguen usando las aguas. Pero por supuesto, pues, pero porque nosotros no les iba a poner una barra. O sea, en los hechos nos correspondería a nosotros, para que no utilicen las aguas y nos paguen. O lo jurídico ya se ha hecho, ya no hay la concesión, pues ya no hay la concesión, ya no va el agua. Ahora, ¿quién es el que habría que hacer es cortar? ¿Quién corta la pila? Nosotros tenemos que cortar. Podríamos hacerlo. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? La demanda. ¿Por qué no lo hacemos? Pero primero tenemos que cortar la pila para que haga la demanda. Exacto. Si no cortas la pila, nunca va a haber demanda porque están utilizando. Se está regalando el agua. Y ahí entramos otra vez a lo que decíamos, ¿no? Estoy enojado, no quiero jugar contra pelotas. Por último, o sea, yo digo, esa es la vía lógica. Tú cortes el agua, ellos te ponen la demanda. Lógico. La otra es poner la demanda a uno. A lo que voy es, esto va a tener una solución jurídica en algún momento, sí, o negociada si es que quisiéramos, pero yo entiendo que jurídicamente no habría por qué no ir a hallar una solución y que se hagan los estudios técnicos necesarios para determinar si esto es río o no es río, y yo creo que tenemos una posición absolutamente ganadora jurídica en este tema concreto. Sin duda. Ahora, yo me imagino que el cálculo político va también por decir, en las próximas elecciones chilenas va a participar la señora Bachelet, y si la señora Bachelet es elegida presidenta de Chile, seguramente las probabilidades de llegar a un acuerdo o de reconstituir el acuerdo no firmado, pero sí negociado en 2007, podría convertirse en una buena relación. Puede ser, pero la verdad es que tampoco podemos nosotros defender de la elección de la señora Bachelet. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Es un problema personal, es un problema del país. Este es un tema político muy importante, de una agenda internacional de la primerísima importancia, y habiendo concluido con esta discusión sobre las relaciones entre los dos países y habiendo analizado uno de los temas más importantes de la relación con Chile, pues concluimos este programa. Agradecemos a todos nuestros amigas y amigos de todo Bolivia para hacerles llegar un gran saludo desde Santa Cruz con esta discusión del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.